Hola y bienvenidas a Entre Amigas con Yuriyana Club. Soy Úrsula Pfeiffer, cofundadora de esta comunidad hecha por y para mujeres. Y hoy comenzamos una serie de 9 encuentros dedicados a la sexualidad femenina. ¿Por qué es esto tan importante? E incluso yo diría urgente. Porque por siglos la sexualidad femenina, y vale decirlo, el cuerpo de la mujer, se han descrito desde una perspectiva ajena, y hay que puntualizarlo, masculina. ¿Cómo así? Pensemos en esto. La mayor parte de lo que aprendemos sobre sexo y el cuerpo y el placer femeninos provienen de dos fuentes históricamente similares y que comparten la misma perspectiva, la del hombre. Estoy hablando, por un lado, del imaginario erótico construido para el placer visual del hombre, o sea, lo que conocemos hoy como erotismo, pero sobre todo como pornografía, hay que decir las cosas como son, y por el otro lado me refiero a la medicina, sobre todo la medicina occidental, cuyos principios y entendimientos fueron establecidos históricamente por hombres. Un claro ejemplo de este entendimiento masculino del cuerpo de la mujer es que, por ejemplo, al día de hoy, recientes estudios han mostrado que muchas veces a la mujer se le sobremedica, porque los sujetos que conforman parte de los estudios médicos que determinan las dosis han sido, hasta hace muy poco, en su mayoría hombres. Y por supuesto, esto está cambiando, pero en general, la anatomía masculina es, digamos, el cimiento sobre el cual se construyó la medicina. La fisonomía masculina es cómo hemos aprendido a entender el organismo humano. Y nuevamente, esto está cambiando, pero lo que está cambiando ahora no cambia el legado, el bagaje, los entendimientos que traemos del pasado. Entonces, nuestro propósito a lo largo de estas 9 semanas será desmitificar el tema de la sexualidad femenina a través de información clara, de conversaciones altamente interesantes y una serie de exploraciones con expertas y profesionales que conduzcan a que nos entendamos mejor. Bueno, y si hablamos del hilo que une la mirada masculina y la ciencia, la pregunta sería, ¿quién mejor para entender a la mujer que la mujer misma? ¿Quién mejor para entender el cuerpo femenino que la mujer misma? Y simplemente porque lo experimentamos, porque es parte de nuestra experiencia corpórea, es parte de la experiencia día a día que tenemos corporal de la vida. Y sin embargo, por siglos, el cuerpo de la mujer, su sistema reproductivo y el origen anatómico, además de su placer, si hablamos de sexualidad, se convirtieron en territorio exclusivo del hombre, del especialista masculino. Si bien en la antigüedad distintas culturas otorgaban a las mujeres el rol de parteras, de curanderas, a partir de la Edad Media y conforme surgió la medicina occidental, que creo yo equivocadamente llamamos medicina tradicional, las mujeres que se dedicaban a la medicina no solo fueron relegadas, sino incluso perseguidas, procesadas como brujas muchas veces e incluso ejecutadas. Además, algunas, si no eran ejecutadas, eran aprisionadas. Y los motivos tienen un trasfondo social y cultural, pero también hay un trasfondo económico, y es que el gremio que emergía de médicos, obviamente todos masculinos, porque en esa época los únicos que podían estudiar, ir a la universidad, eran hombres. Bueno, había un interés económico de que la ciudadanía confiara en este nuevo gremio, en esta nueva disciplina que era esta medicina, en contraparte al conocimiento medicinal ancestral que practicaban las mujeres, las curanderas. Entonces se comienza a desfasar y se hace todo en realidad una campaña de desinformación y sobre todo una campaña de, vamos a decirle,
de hacerlas villanas a estas mujeres curanderas para abrirle el camino en un nuevo mercado de la salud a estos médicos que salían de las universidades o que estudiaban esta disciplina y que además se les permitía trabajar como médicos, cosa que a las mujeres no se les permitía. En todo caso, como consecuencia de todo esto, hasta finales del siglo XIX, los que describían el funcionamiento del útero y de la genitalia, que es más femenina, eran autores varones. Si bien la primera mujer médico, Dorothea Exleben, una alemana, se graduó precisamente en Alemania en 1754, imagínense, o sea, tuvieron que pasar más o menos 500 años para que la primera mujer se graduara en medicina. Es decir, desde que más o menos comenzó la medicina occidental como una disciplina, sobre todo disciplina universitaria, bueno, pasaron 500 años para que existiera la primera mujer graduada de medicina. Y obviamente que hubiese una mujer no quiere decir que de pronto se le abrieron las puertas a todas. No fue así. En general, muchos países, por muchísimo tiempo más, ni siquiera aceptaban a mujeres como estudiantes de medicina. Es más, algunos incluso hasta inicios del siglo XX. Y esto tuvo dos consecuencias principales. Primero, un acercamiento al cuerpo de la mujer como una versión inferior, incluso una aberración del cuerpo masculino, porque desde el punto de vista de la oficina de la medicina tradicional occidental, el cuerpo del hombre, que era el ápice, además en esa época sí se presentaba, el ápice de la evolución, lo mejor de la creación de Dios, bueno, dependiendo de la corriente, ¿no? Porque inicialmente, como un punto de vista religioso, el hombre era hecho semejanza de Dios. La mujer había sido creada por Dios, pero de una costilla del hombre, eso por un lado, hablando, por supuesto, de la cultura occidental. Y después, ya cuando viene Darwin y viene la teoría de la evolución, el hombre era la máxima expresión de las especies, con la mujer siendo, de alguna manera, un modelo un poco fallado. ¿Y por qué decían esto? Porque a diferencia del cuerpo del hombre, que tenía cierta... era más fácil de prever, el cuerpo de la mujer sigue siendo, es fluctuante. En ese sentido lo veían como un sistema poco confiable que estaba sujeto, por supuesto, a cambios hormonales. Pero no veían esos cambios, primero no los entendían y no los veían como algo natural, los veían como una falla. Y bueno, eso lleva a que haya esta impresión de que el cuerpo femenino es menos perfecto, menos deseable, no estoy hablando de deseo sexual, sino menos anhelable desde un punto de vista social, no sexual, que la del hombre. Y segundo, mientras que la sexualidad del hombre se entendía como un espacio de doble funcionalidad. Por un lado, una función reproductiva, pero a la vez y sobre todo una expresión de la virilidad, el poder, la vitalidad del sujeto de acción, es decir, del hombre. La sexualidad femenina se presentaba como algo unidimensional, la reproducción y punto. Consecuentemente, el deseo femenino y la expresión sexual de la mujer, cuando no tenía fines reproductivos, era enmarcado socialmente como una perversión. Más aún, en el imaginario colectivo, la función sexual reproductiva de la mujer existía como una función no activa. Nosotras no éramos vistas como un sujeto activo en el acto sexual, sino más bien pasivo. Nosotras recibíamos la semilla del hombre, éramos receptoras y nuestro vientre era un receptáculo de vida más que un espacio de creación activa. Y de este modo se produjo un proceso de desconexión de la mujer socialmente aceptada con su propio cuerpo y su sexualidad y su deseo. Y aquellas mujeres que osaban expresar su cuerpo como espacio sexual y explorar su deseo sexual, algo muy humano y natural,
terminaron siendo catalogadas como libertinas, fáciles y promiscuas. Y yo diría que esos rezagos siguen al día de hoy. Nosotros catalogamos socialmente a la mujer de distintas maneras dependiendo de cómo expresa su cuerpo y su sexualidad, o su cuerpo en referencia a su sensualidad y su sexualidad. El cuerpo de la mujer es mucho más regido incluso por las leyes de qué cosa puede y qué cosas no puede hacer con su cuerpo desde el punto de vista de su sexualidad. Y todo eso es el resultado de este bagaje de conocimiento acumulado que hemos ido, valga la redundancia, acumulando a lo largo de estos siglos. Y por supuesto que esto no se limitó al campo de la medicina. El campo de la medicina de alguna manera nos da el ejemplo más claro. Pero paralelamente estos entendimientos sociales en torno al cuerpo de la mujer y la sexualidad de la mujer se plasmaron en la cultura. La pintura, el teatro, luego el cine, donde el cuerpo femenino se convirtió en un objeto de deseo pasivo. No tanto en un sujeto de deseo, es decir, aquella mujer que se presentaba como un sujeto de deseo sexual era la prostituta, la perversa, la mujer de mala vida, la mujer cuya historia generalmente terminaba mal. Y bueno, obviamente eso ha ido cambiando un poco con el tiempo, pero esas narrativas sociales van dejando eco, y ese eco todavía se mantiene dentro de nuestro inconsciente colectivo social. Lo importante es entender que generalmente a la mujer se le plasma dentro de nuestro imaginario, nuestros productos culturales, a través de una mirada masculina, aun cuando la historia es contada por una mujer, porque esa mirada masculina ya la hemos absorbido. La entendemos como una mirada normal. Ver a una mujer como un objeto sexual, ver a una mujer buena o mala, dependiendo de cómo expresa su sexualidad, lo vemos como normal, lo vemos como natural. Y no lo reconocemos como una respuesta de socialización, una respuesta social. Y bueno, además de eso, no solamente se centra en la mujer, sino que las imágenes de los encuentros íntimos también tendieron a insinuar, si acaso, la presencia del placer a través del clítoris, es decir, pocas veces ese placer que podemos sentir a través de nuestro clítoris como mujeres es mostrado de una manera, digamos, figurativa, una manera clara. Es más, nos parecería pornografía, nos parecería de mal gusto. Pero lo que sí se muestra como el énfasis o la máxima expresión de placer en ambos sexos es la penetración. O en todo caso, mejor dicho, la penetración de parte del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, muchas de nosotras entendemos como un placer más masculino que femenino lo que es la sexualidad. Y lo irónico es que para la mujer la penetración pocas veces es la llave que nos lleva al orgasmo. Está médicamente comprobado que las sensaciones más fuertes vienen a través del clítoris. Más aún, diría que el sexo de la mujer se convirtió además en un asunto de observación, no de vivencia compartida. Y esto se trasladó a su vez a la educación o falta de educación, con consecuencias claras para la dinámica entre parejas y sobre todo cómo la mujer vive su deseo y su placer sexual. Y esos ecos llegan hasta el día de hoy. En la mayoría de las aulas, cuando se ven láminas, por ejemplo, de la biología humana, el clítoris aparece diminuto, chiquitito, apenas un detalle dentro del diagrama. Además, no se entiende bien a través de esas imágenes
¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es que genera tantas sensaciones? Y en la consulta ginecológica, muchas mujeres titubeamos al preguntar sobre lubricación o nuestras fantasías, porque sentimos que estas inquietudes incomodan el discurso médico convencional. Por supuesto que hay excepciones y muchas de nosotras tenemos la suerte de tener médicos con los cuales podemos tener una conversación totalmente abierta. Pero hay ciertos temas, en muchos casos, que aún con la persona que supuestamente nos guía en cuanto a nuestra salud física, no nos sentimos cómodas de tratarlos. En la intimidad, como bien dijo la sexóloga Analía Pereira en un episodio anterior de Entre Amigas que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, muchas veces encontramos que incluso nuestras parejas no terminan de entender nuestros cuerpos y el papel del erotismo y la sensualidad en la intimidad, porque lo que aprendieron y entienden del placer tiene sus raíces en la pornografía. Y por todo esto, no es extraño que muchas de nosotras nos preguntemos si nuestros cuerpos funcionan, si funcionan correctamente, si somos normales o si nuestro placer es apenas de repente algo prescindible. Sí, que no es importante, que finalmente de repente, incluso si nunca hemos tenido un orgasmo, bueno, pues simplemente es quienes somos y ya, y no lo cuestionamos. Entonces, precisamente para cerrar esa brecha de información y sus efectos, vamos a tener esta exploración. Y tomando en cuenta que la sexualidad es una dimensión importantísima a la hora de vivir en plenitud. Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante todo esto? Hablar de estos temas. Primero, debemos reconocer nuestra anatomía única y femenina, revaluar el clítoris o revalorar el clítoris, eso está mejor dicho, y también considerar partes de nuestro cuerpo que a veces vemos como tabúes, con los cuales no nos sentimos tan cómodas de reconocer, de nombrar. Debemos hablar de la importancia, por ejemplo, de la lubricación y de la fantasía y la erótica para la mujer. Aceptar que la excitación y el orgasmo femenino son distintos a los del hombre. Describamos nuestra anatomía sin temor. Nombremos el clítoris, la vulva, los labios mayores y todo lo que compone nuestra sexualidad. Y no lo veamos como un ejercicio frívolo, sino como el reconocimiento de que somos dueñas de nuestro propio mapa corporal. Segundo, entendamos que ninguna de nosotras trabaja de acuerdo a un manual y que para entendernos debemos explorarnos y conocernos. No somos máquinas que respondemos a ciertas funciones, ¿no? Estimulación, lubricación, meseta, orgasmo, resolución, descanso. Aceptemos que el deseo no brota en línea recta, que a veces aparece de a poco, con una caricia, una mirada, otras veces no aparece y no hay culpa. Puede ser los efectos de la fatiga, del estrés, de un desajuste hormonal. Reconocer la irregularidad del deseo es entender que no estamos defectuosas, sino vivas en cuerpos dinámicos. Tercero, hay que tomar control del lenguaje con el que nos expresamos de nuestra sexualidad, tanto visual como lingüísticamente. La pornografía no puede ser el estándar visual que termine dictando lo óptimo en cuanto a tiempos, gestos y ruidos que no siempre corresponden a nuestra experiencia real, a la realidad, a nuestra realidad. Desaprendamos la pornografía como patrón, al menos hagamos eso. Y no se trata de demonizar todas las representaciones eróticas, sino de recordar que para las cámaras, que para estas historias que se graban para el consumo masivo, ajeno, bueno, no es importante la intimidad ni la realidad y por tanto no reflejan la intimidad ni la realidad como la vivimos en carne propia. Ni para hombres ni para mujeres. No funciona así.
Podemos usar la pornografía como una referencia estética, pero no como un manual de instrucciones, y mucho menos como un manual para comparar si funcionamos correctamente o no. Cuarto, diría que debemos recuperar nuestra voz, no solo para expresar lo que deseamos y lo que nos hace bien y nos es saludable, sino para considerar cómo compartimos esta información con las siguientes generaciones. Hablar de sexo y sexualidad de modo informado y abierto con nuestros hijos y sobre todo con nuestras hijas es importantísimo. Entonces, con estos pasos como brújula, a lo largo de los 9 episodios iremos explorando cada uno de estos temas con expertos que nos brinden una perspectiva informada y profesional, por supuesto, para de ahí decidir qué es lo mejor para cada una de nosotras. Entonces, la ruta para estos próximos episodios es la siguiente. En las siguientes semanas vamos a hablar, por ejemplo, con la sexóloga Analía Pereira sobre cómo conocer nuestro cuerpo, nuestro deseo, cómo explorar y fomentar nuestro placer y hacer que esta práctica nutra nuestro bienestar. Conversaremos también sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y para eso nos va a acompañar la psicoterapeuta Ana María Arixi. Hablaremos también del papel de la sexualidad entre mujeres de fe. Para eso, la sexóloga Marta Martínez nos guiará en un terreno muy frecuente, la tensión que existe entre las creencias religiosas, nuestra fe, y el deseo corporal. Y el objetivo es mostrar que creencia y erotismo pueden coexistir sin restar legitimidad al disfrute. E incluso incorporaremos una visión netamente corporal con la instructora de Pilates, Caro Bustamante, quien nos va a hablar de la importancia de mantener fuerte nuestro suelo pélvico, esos músculos que sostienen los órganos internos y participan en nuestra respuesta erótica. Y veremos cómo ejercicios de Pilates pueden mejorar la circulación en la pelvis, aumentar la sensibilidad y facilitar la excitación. En fin, esta exploración va a estar muy buena, así que las invitamos para que se unan a ella, por supuesto, para que nos compartan sus opiniones, también si quieren, nos pueden mandar de manera interna también sus experiencias. Esta finalmente es una comunidad creada precisamente para nosotras, para poder hablar de estos temas. Así que las invitamos a que disfrutemos de esta exploración de la intimidad femenina a lo largo de junio y julio. Y al final de eso les tenemos una sorpresa. Bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nosotras nos estamos viendo la próxima semana. Hasta pronto.